Shalom. ¿Soy un cubano que tiene identidad judía o soy un judío que tiene identidad cubana? Esta pregunta me la hicieron hace algunos años cuando vivía en la nación cubana, a lo cual le respondí, si ahora me tocase emigrar a mí hacia otro país, por ejemplo, yo vivía en los Estados Unidos, ¿a dónde iría yo? ¿A la comunidad tradicional de cubanos en la Florida o iría a la comunidad judía? Evidentemente a la comunidad judía. ¿Por qué? Porque el hombre es lo que hace diariamente y no donde nació. Lo que define al hombre verdaderamente es mucho más profundo que cualquier contexto donde hayamos nacido, escuela, nuestros padres. Es mucho más profundo. Vamos a definir qué cosa es un judío. Un judío es una persona que o nace de vientre judío, de madre judía, o escoge la religión judía, se convierte. Estas dos personas, tanto que hayan nacido o hayan escogido, estas dos personas tienen algo en común, es que siguen las leyes que Dios les reveló al pueblo de Israel hace miles de años. Por otra parte, ¿qué cosa es un cubano? Un cubano no lo podríamos definir concretamente. ¿Por qué? Porque un cubano es una fusión de muchas culturas. La cultura árabe, la cultura china, la cultura africana, la española. Todas estas cosas se fusionaron en la nación de Cuba desde hace muchos años atrás y dio como resultado lo que conocemos hoy. Una persona jovial, una persona que incluso se ríe de sus propias desgracias. Los hay muy cultos, los hay trabajadores, lo hay de todos tipos, pero no podemos definir nada concreto en él. El cubano es una variedad de cosas, es una gama, es un espectro de cosas. No podemos decir el cubano es así o el cubano es asado. No, podemos citar algunas cualidades, pero no definirlo. Por otra parte, las personas que nacieron en el pueblo de Israel, o un judío específicamente, es una persona que sigue leyes específicas, sigue una naturaleza específica, o por lo menos trata de emular esa naturaleza. ¿Ok? Entonces, queremos tener una cosa en clara porque muchas personas no tienen esto claro, que es el tema de la identidad. ¿Qué cosa es la identidad? En hebreo, identidad viene de la palabra asmut. Asmut viene de la palabra osen. Osen, ¿qué cosa es? Osen son los huesos. Así como el cuerpo tiene piel, también tiene órganos, también tiene huesos. ¿Ok? De la misma manera, el ser humano también tiene algo mucho más interior. Ese es el cuerpo del ser humano. Pero tenemos otra cosa más interior todavía, mucho más profundo todavía. ¿Ok? Así como el hueso es lo más profundo del cuerpo, así nuestra identidad es lo más profundo del ser humano. ¿Ok? Y no tiene nada que ver dónde naciste y dónde creciste, o quién te enseñó o quién no te enseñó. Por ejemplo, Moisés, o Moshe Rabeno, como lo llamamos acá en la cultura judía. Moisés es el líder del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Dónde nació Moisés? En Egipto, en la casa de Faraón. Estuvo permeado de la cultura egipcia, de las costumbres, de los hechizos y todas estas cosas. Cuando Moisés creció, a pesar de todo el bagaje de cosas que influenciaban sobre él, emergió dentro de él la identidad. Y Moisés se convirtió en el líder del pueblo de Israel. Aquí vemos que la identidad no tiene nada que ver donde tú naciste. Es algo mucho más profundo, algo que brota dentro de uno. Pero muchas personas a veces no tienen esto claro, porque al no tener una cosa definida en su vida, en el transcurso de autodescubrirse, cogen este camino, cogen este otro camino, y así van probando en la vida y el tiempo va pasando y llegan a viejos a veces y no tienen nada claro. Lo que tiene es un bagaje de experiencia, un bagaje de frustraciones también, el peor de los casos. Pero tenemos que tener claro esto. Nosotros, aunque no tengamos una identidad definida, podemos alcanzarla. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay dos reglas para medir esto. La primera regla es la regla de lo general y la segunda es la regla de lo específico. ¿Cómo se traduce esto? Primero también tenemos que saber qué cosas somos. Somos un ser humano. Ante todo, somos seres humanos y tenemos una fuente. ¿Cuál es la fuente del ser humano? Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios, ya tenemos
una definición. Somos algo definido, ya sea que hayas nacido en China, ya sea que hayas nacido en Cuba, donde hayas nacido ya tienes algo definido. Ahora tenemos que preguntarnos algo. ¿Qué hacemos con esta identidad ahora? Tenemos que darle cuerpo. Nosotros tenemos que preguntarnos primeramente, si nosotros venimos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos cuál es la naturaleza de Dios, cuál es mi responsabilidad con respecto a ese creador nuestro. ¿Qué cualidades y cualidades tenemos que definir y arreglar dentro de nosotros para empatizar con esta nueva identidad que ahora está emergiendo dentro de nosotros? En este transcurso, en este caminar, va a aparecer lo que muchas personas en este mundo están buscando y desgraciadamente no encuentran, que es nuestra función específica, nuestra función individual en este mundo. ¿Para qué vinimos nosotros a este mundo? Pero sin esta definición general, sin esta meta general, sin esta identidad general, no va a aparecer nada específico. Muchas personas me han preguntado, ¿cómo puedo saber yo para qué vine a este mundo? Y yo le contesto esto. Si no encuentras lo general, si no sabes qué cosa tienes que hacer de forma general, no vas a encontrar lo que tienes que hacer de forma específica. Y esto es una cosa a tener clara. ¿Ok? Porque muchas de las personas que se trazan metas en este mundo fracasan y se debilitan en el camino por estas crisis, por esta ausencia, por esta carencia de conocimiento de cómo hacer y de dónde salgo. ¿Ok? Entonces, tenemos que, en el momento de que nosotros queramos trazar una meta en este mundo, tenemos que abogar a esa individualidad, a esa esencia que tenemos dentro de nosotros y de empezar a trabajar dentro de ella. Y eso nos va a empezar a dar sentido en nuestra vida. Sentido en nuestra vida. Esta yo considero que sería la primera meta que el hombre se debería de trazar en este mundo. Conectar con lo que somos, criaturas de Dios. Y cómo empatizar con estas cosas. Dentro, como dije al principio, va a aparecer nuestra individualidad. ¿Ok? Esto es una cosa que, aunque lo dije rápido, voy a tardar años en poder integrar, en poder arreglar, en poder dominar de alguna manera. Pero créanme, y aquí lo voy a dejar hasta una nueva charla, que todo este trabajo, todo este caminar, todo este sacrificio, toda esta perseverancia que vamos a tener que tener en ello, vale la pena todos los años de nuestra vida. Shalom y hasta otra clase.